Eso es para divertirse. Como que la mayoría hemos ido muchas veces al mar y el mar, la inmensidad del mar da mucha relajación, ¿no? Es un lugar fresco, el bosque, algo refrescante, algo rico, así como para estar relajado y pensando. Y esta palabra que Dios me dio, les confieso, todavía no la dijeron. No quería predicar de esto, porque la palabra del Señor dice que la Biblia es espada de dos filos. Entonces no nada más es para allá, sino también es para acá. Y cuando Dios me daba esta palabra, yo decía, no, ¿qué va a pasar? El tema que puse a esta palabra se llama, es necesario caminar por el desierto. Y cuando yo pienso en el desierto, no en un viaje a Dubái, por ejemplo, a algo así que uno quiera ir, ¿no? Y disfrutar y pasar un rato, sino cuando piensas, si te quedaras en el desierto, es un lugar seco, un lugar de muchas batallas, donde tienes que aprender a sobrevivir. Y la mayoría no lo logra, ¿no? No hay muchos recursos como para que nosotros podamos sobrevivir en el desierto. Y quisiera que me acompañaran a Jeremías 17. Vamos a leer del 5 al 8. No. Jeremías 17, del 5 al 8. La palabra del Señor dice así. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Amén. Cuando estamos en un momento en el que confiamos y estamos seguros de nuestras capacidades, dice aquí la palabra del Señor, maldito el hombre que confía en el hombre. Y cuando habla de eso, habla de lo que nos ofrece este mundo, de las cosas materiales que nos ofrece este mundo, incluso de nuestra propia persona, porque nosotros somos humanos. Hay veces que llega un momento en que decimos, estoy bien, estoy ganando buen dinero, tengo buen trabajo, tengo una familia, no me falta nada, pienso que soy buena delante de Dios, ¿no? O sea, no me falta nada. Y en ese momento, justo cuando nos sentimos de esa forma, así de confiados, no en Dios, sino en nuestra propia banalidad y nuestra propia fuerza, en ese momento es cuando Dios nos hace entrar en el desierto y caminar por él. Una característica de nosotros como cristianos es que llega un punto en que nos sentimos muy espirituales, ¿no? Por desgracia. Sentimos así que, híjole, ¿no? Yo soy mejor que aquel pecador y cosas así. Empezamos a creer todo lo que hemos vivido como cristianos y pensamos que ya estamos a un punto en que ya no necesitamos a la mejor de Dios o no necesitamos centrarnos más en la palabra de Dios y conocer más de Dios. Estamos así relajados, estamos bien. Sin embargo, como lo estábamos viendo, el camino por el desierto es un camino difícil de pasar. Es un camino de pruebas. Entonces, es necesario que caminemos por ahí, porque cuando nosotros somos confrontados con nosotros mismos, es cuando nos llevamos una gran decepción. No sé si a ustedes les ha llegado a pasar cuando uno le pide a Dios paciencia y tú crees que eres paciente, pero llega un hermanito, llega un vecino, llega alguien que te saca de tus casillas y entonces se te olvida que eres hijo de Dios, ¿no? Se te olvida que
que decidiste ser una nueva criatura y explotas y pasa de todo. Ahí es cuando nosotros nos confrontamos con nuestra propia realidad, que sabemos que el cambio que hemos tenido en nosotros no ha dependido absolutamente para nada de nosotros, sino que depende de Dios y de la obra transformadora y redentora de Dios en nuestras vidas. Sé que esta palabra es dura y quizás nos preguntamos si esto es una especie de castigo o de rechazo divino, el hecho de que el Señor nos haga pasar por el desierto. Sin embargo, es todo lo contrario a esto, porque en el momento que Jesús nos hace pasar, o Dios nos hace pasar por el desierto, es para perfeccionar nuestra vida, es para hacernos más fuertes y para sacar realmente los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Les pido que me ayuden con Isaías 48, 17. Amén. 48, 17. Dice así la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová. Bueno, es que es otra, un poquito diferente, ¿eh? Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que andas. Dios nos muestra el camino por el que debemos andar. Amén. Para sacar el mejor provecho de nosotros, así como dice Isaías, nos enseña provechosamente el camino por el que debemos andar. Y si usted se acuerda, hay dos escenas en la Biblia. La primera está en el pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto. El Señor los encaminó directamente hacia el desierto. Él los había sacado de Egipto y les había prometido una tierra de bendición, una tierra que fluye leche y miel, donde iban a estar bien. Los sacó de la esclavitud. Y lo más lógico es pensar que los sacó y directamente pues iban a ir a la tierra prometida. Sin embargo, el Señor los hizo pasar por el desierto. Y eso causa algo así como, dices, Sí. ¿pero por qué, no? Otra escena es de nuestro mismo Señor Jesucristo. Cuando Él fue bautizado, inmediatamente después de que fue bautizado, dice la palabra del Señor que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser probado. En el momento que el Señor recibió y reconoció y dio testimonio de su fe pública, el mismo Espíritu lo llevó al desierto para ser probado. Y esto a mí me daba así, cierta inquietud, y yo decía, pero ¿por qué, no? O sea, ¿por qué tener que pasar por ahí? Y justamente cuando estamos pasando por esas pruebas, por estas tentaciones, nos ponemos a pensar en nuestra propia vida y en todo lo que hacemos para el Señor. No decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué, Señor, si yo tengo iglesia, si yo soy diácono, si yo soy ministro de alabanza? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que pasar por esta prueba, no? Nos hacemos esa pregunta, nos creemos intocables y creemos, desgraciadamente, para muchos nuevos cristianos, hablan de Cristo y les dicen que su vida va a ser color de rosa. Y la verdad es que no, porque Jesucristo dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero que confiemos porque Jesús había vencido al mundo. Amén. 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 Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. En esa y muchas situaciones de la vida de Jesús, yo creo que su vida no se compara a la vida de nadie. Jesucristo tuvo una vida que nadie jamás ha vivido si nos ponemos a pensar todo lo que tuvo que sufrir hasta el momento de que llegó a la tumba. Padeció persecución, padeció que sus mejores amigos lo traicionaran. Lo hemos estado viendo en el transcurso de todas estas predicaciones, todo lo que Jesucristo sufrió. No nada más fue la tentación en el desierto, sino que casi toda su vida fue un desierto por todo lo que tuvo que vivir y todo lo que tuvo que soportar. Sin embargo, mientras él pasaba por el desierto, cualquiera que se acercaba a él, en cualquier momento hallaban paz y descanso. En el precioso nombre de Jesús hallaban
paz y descanso. No importaba la situación en la que estuviera Jesús, Jesús podía transmitir esa paz y ese descanso. Y no estoy hablando de un descanso físico, a nivel cuerpo. Estoy hablando de un descanso espiritual que está firmemente arraigado en Dios. Porque Jesús incluso tomaba esos tiempos y se apartaba para estar cerca del Padre y para estar constantemente en comunión con el Padre. También mi tío en la predicación pasada nos dijo, ¿no? Debemos de a mí y mi mamá, todos, la importancia de estar conectados con Dios para desarrollar todo eso en nuestras vidas. Y sabes que justo es eso, el legado que Dios nos quiere dejar a través de este paso por el desierto, y esa es su paz. ¿Quién tiene Juan 14:27? La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como al mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Y mira que cuando Dios me hacía ver que el camino hacia el desierto tenía como fruto esa paz que Dios nos quiere dar, es increíble cómo justo cuando me estaba dando este texto, estaba hablando con una amiga en la madrugada, me mandó unos mensajes y yo le decía, fíjense lo que le dije, ¿cómo el enemigo es tan hábil para desestabilizarnos? Es muy hábil para desestabilizarnos, porque incluso él, cuando Jesús fue tentado ahí en ese lugar, ¿qué le dijo? Que se aventara, ¿no? Al fin que a sus ángeles mandara cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Y así, de esta manera es como el diablo nos desestabiliza, nos confunde, nos pone en duda. Porque yo creo firmemente que una cosa es la prueba que Dios nos hace pasar, pero también aquel no pierde la oportunidad de meter su cuchara y quiere convertir esa prueba en duda, en tentación, en otras cosas. ¿Qué dice Juan 16:33? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. Y otra vez vemos las dos partes, ¿no? Siempre habla de paz y habla de aflicción, ¿no? Van así como que estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. O sea, no te está diciendo no vas a pasar por ese camino. Te está diciendo que vas a pasar, pero que Él va a ir contigo y en Él podemos tener esa paz. ¿Qué dice Primera de Crónicas 22:18? ¿No está con vosotros Jehová nuestro Dios, el cual os ha dado paz por todas partes? Porque Él ha entregado en mi mano a los moradores de la tierra, y la tierra ha sido sometida delante de Jehová y delante de su pueblo. Amén. Salmos 112:7. Amén. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Amén. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme y confiado en Jehová. Amén. Y me lo vuelvo a repetir a mí misma. Amén. Mi corazón debe de estar firme y confiado en Jehová, a pesar de las malas noticias. Salmo 35. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Amén. Amén, gloria a Dios. Porque Dios tiene compasión de nosotros, ¿verdad? Y no es... Compasión es muy diferente a sentir lástima. Sí. Porque la compasión es la empatía que se tiene por el prójimo y el hecho de querer ayudarlo, pero con amor. De querer satisfacer sus necesidades, pero con amor.
Y en un principio yo les hablaba de la condición de uno, y así fuera que nuestra condición por la que estamos pasando por el desierto es para que Dios realmente perfeccione sus frutos del Espíritu en nosotros, o cambie nuestras actitudes porque no le está agradando mucho esas actitudes, o es para hacernos creer en Él, cualquiera que sea la razón. Dios es compasivo con nosotros y tiene cuidado de nosotros en medio del desierto. Y voy a leer Mateo 15 del 32 al 38. Y miren lo que dice, pongan atención. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Ahí vemos cómo se preocupa Dios por cada uno de nosotros, no nada más por sus hijos, sino por todos nosotros. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto? ¿En dónde? ¿En dónde estaban? En el desierto. En el desierto. Y sí, efectivamente ahí donde te ibas a acercar a un lugar donde vendieran o donde poder hacer las cosas. Vuelvo a repetir, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió, y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran lo que había comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Qué impresionante, hermanos. Fíjense cómo Dios les lanzó un desafío en el desierto. ¿Cuál fue el desafío? Denles de comer. De comer a una multitud. En medio del desierto. Y a una multitud. O sea, no era un desafío cualquiera. No era nada más para ellos 5. Y no había mar, estaban en el desierto, no podían pescar nada, ¿no? ¿Y cuál fue la respuesta de sus discípulos? ¿Dónde podemos conseguir tantos panes nosotros en el desierto? Era de esperarse la respuesta y pues sí, era lógica, ¿no? Era lógica su duda y era lógica la preocupación que tenían y la pregunta que le estaban diciendo a Jesús no estaba fuera de la realidad, era de hecho la realidad. Si comparamos la necesidad con los recursos que contaban en ese momento, su pregunta era comprensible. Pero saben, hermanos, Dios engrandeció lo escaso, lo poco que depositaron en sus manos. Amén. No tenían los recursos suficientes, pero sí tenían a un Dios grande que podía multiplicar esos recursos. Amén. Y no fue la única ocasión en la que Dios se manifestó de esa manera. Dios muchas veces, con lo poco que tenía la gente, muchas veces multiplicó. Perdón. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios hizo grandes cosas con poco. Así es. Amén. El punto es poner nuestros recursos en las manos de Dios. Amén. Ayer que Dios me estaba dando esto específicamente de los recursos, yo recordaba hace mucho tiempo, en ese momento se me vino a la mente 2 ocasiones. Una vez yo no tenía qué comer, fui a trabajar y esa vez no llegó mi compañera y me avisaron en la mañana que yo iba a estar todo el día. Y yo no había llevado comida, no tenía a quien pedirle comida. Y yo le dije a Dios, mi oración fue:
Dios mío, que no me dé hambre, porque soy bien antojadiza, entonces, aparte pues muy comelona, gracias. Entonces me acuerdo que esa fue mi oración. Y pues mis recursos eran nada en ese momento. Entonces, me acuerdo que enfrente de la farmacia donde yo trabajaba en aquel entonces había una panadería. Y llegó la chica de la panadería y me decía Mimi, su hijo tenía como 3 años. Y dice, Mimi, mi hijo no me deja en paz, a fuerzas quiere que te traiga un pan y un yogur y que te compre un pan y un yogur y que no la dejaba de molestar. Entonces, yo recibí ese desayuno, le di gracias a Dios por ese desayuno. A la hora llega la chica del jugo y me dice, me encargaron un jugo, nunca lo recogieron, te lo regalo. Era 1 litro de jugo. Entonces dije, bueno, gracias, ¿no? Ya desayuné, y desayuné mejor de lo que hubiera desayunado si yo hubiera llevado el dinero. No, seguramente hubiera comprado cualquier chuchería. Y después, a las 3 de la tarde, 3:30 de la tarde, me acuerdo que el fin de semana mi jefe nunca iba los fines de semana porque él se iba a su casa lejos, con su esposa y su familia, entonces él nunca se paraba ahí los fines de semana. Pero ese día me tocan a la ventana muy insistentemente del mostrador y para mi sorpresa era mi jefe y me dice, mi mamá no me dejaba de molestar porque fuimos a comer barbacoa y que te trajéramos barbacoa. Bueno, me trajo tanta barbacoa que hasta me alcanzó para cenar porque yo ya no podía con la barbacoa y hasta me dijo, agarras un refresco. Dios es tan bueno. En el momento que él se dio la vuelta, yo me arrodillé y me puse, lloré y lloré y lloré porque yo le decía a Dios, qué maravilloso eres, qué hermoso eres. Y la otra, rápidamente les digo, el otro testimonio que tengo es que también una vez que andábamos cortos de dinero, yo tenía papas en el refrigerador y yo no sabía qué hacer de comer, yo decía, no tengo nada. Y entonces mi mamá, no es cierto, mentira, no tenía papas, tenía 2 huevos y un poco de queso. Y entonces mi mamá va y me dice, ¿quieres algo del mercado? Y yo no le quería decir que yo no tenía dinero. Y entonces le dije, pues nada más unas papas, ¿no? O sea, porque no tengo mucho dinero, pues para lo que alcance, creo que le di 20 pesos, no me acuerdo. Dije, pues voy a hacer tortas de papa, ¿no? Y ya. Entonces, el mercado está lejos y sale mi mamá y regresa pues en menos de 5 minutos y yo así de, ya no compró nada, ¿no? Y regresa con unos bolsotas de papas, pero así llenas, que le regalaron una vecina cuando la vio pasar y le dijo, oiga, venga, que tengo muchas papas que sobran. Y yo cuando me dijo eso, o sea, ya no pagué ni por las papas, dije, ¿cómo no le pedí carne? Porque Dios me hubiera suplido de carne. Amén. Y sabes, hermano, ayer yo estaba recordando esto. Y hoy en la mañana, como les dije, yo les pido que oren por esta prueba que estoy pasando, esta necesidad que para mí ahorita me está rebasando, está haciendo así como muy fuerte. Dios es bueno y te va a ayudar. Y efectivamente no tengo recursos ni los medios para pelear con esto, pero lo que tengo es fe. Amén, gloria a Dios. Lo que tengo es fe, porque yo he visto la mano de Dios en mi vida cuando no he tenido nada. Y no tengo miedo, porque creo en Él. Y sé que estoy segura en Él. Amén. Dios hizo que el pueblo de Israel caminara 40 años por el desierto, cuando pudieron haber sido 40 días. No sé si ustedes lo sabían. 40 años es demasiado comparado a esos 40 días que hubieran pasado. Y yo me preguntaba por qué. Y Dios me llevó a Éxodo 13, del 17 al 18, me gustaría que me acompañaran. Sí. Yo lo tengo, pero... ¿Sí? Sí.
Por favor. Dice así la palabra de Dios. Dice y luego que Faraón dejó de ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, ¿por qué no se arrepiente el pueblo cuando va a la guerra y no se vuelve a Egipto? Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel a Egipto armados. Amén. Y entonces es ahí cuando Dios me dio la respuesta. Me dijo, a veces el camino corto No. puede tener cosas con las que todavía no puedes lidiar. Si ustedes en casa o ya han escuchado la historia del pueblo de Israel, todos esos 40 años que pasaron en el desierto, pasaron muchísimas cosas en el desierto. Muchos tenían todavía mentalidad de esclavos y decían, ¿por qué me sacaste? Sí, allá estaba mejor, sí me maltrataban, sí era esclavo y todo, pero por lo menos tenía que comer. Allá no hacía calor, tenía un techo, eran desagradecidos, eran quejosos. Como les decía, tenían la mentalidad de esclavos. Le dieron la espalda a Dios porque se fueron hacia otros dioses. Ponían su confianza en cosas que no valían la pena. Tenían temor. ¿Y sabe qué es lo más triste de todo esto? Que de toda esa generación que salió, que Dios liberó de Egipto, solamente 2 personas entraron a la tierra prometida, porque todos los demás ya habían muerto en el desierto. Y yo le decía a Dios, no lo permitas, Señor. No permitas que yo sea parte de una generación que no te reconoció en el tiempo que tú la llevaste por el desierto. Si en mi vida hay incredulidad, si en mi vida hay falta de amor, si en mi vida hay cualquier cosa que me estorbe para estar en la tierra prometida, quítalo, Señor, y que no sea parte de los que se murieron en el desierto, sino que sea parte de los que triunfaron y tuvieron la victoria. ¿Cuántos quieren ser parte de ellos, hermano? Amén. Y saben que la clave de pasar en el desierto y obtener esa victoria hasta llegar a la tierra prometida es que nunca te apartes de la presencia de Dios. Y voy a terminar leyendo todo este párrafo. Éxodo 13, del 17 al 22 dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, al fin de que anduviesen de día y de noche. ¿Quién iba delante de ellos? Jehová, Dios. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. La presencia de Dios iba delante de ellos. Si no, yo creo que no hubieran llegado ni... Porque en el momento que salieron los persiguieron, y fue cuando se abrió el Mar Rojo, no hubieran llegado ni siquiera ahí. Ni siquiera ahí hubieran llegado. Si pasas por el desierto, nunca te alejes de la presencia de Dios para que guíe tu camino. Así tendrás paz, porque Dios escoge lo mejor para mí, aunque el camino sea más largo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén, aleluya. ¿Cuántos Gloria a dicen Dios. amén? Amén. Amén. ¿Es necesario que caminemos por el desierto? Sí. Sí. Sí, Sí. pero nunca sin la presencia de Sí, Dios. la presencia de Nunca sin la Jehová. presencia de Dios. Y yo hace mucho escribí un canto, y el canto dice, sé que nada me detendrá
si Dios conmigo va. Amén. Y lo creo, hermano. Lo creo no porque lo esté viendo en este momento, lo creo por fe. Pónganse de pie y vamos a levantar una oración. Pero primero vamos a entonar este canto que dice, enséñame tu camino. Ayúdame, Elizabeth. Y cántaselo a Dios como una oración, hermano. Que Él sea el que guíe nuestros pasos, nuestro camino, nuestras decisiones.